Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Muy buenas tardes, como cada jueves para nosotros es un placer compartir desde aquí, desde Radio Educación, esta media hora especialmente dedicada a la tecnología, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros con las distintas facetas de la tecnología, dónde nos aporta, dónde nos hace reflexionar, dónde nos lleva incluso a tratar de nosotros estructurar nuestros propios universos. Yo soy Laura Viadas y por supuesto como cada semana comparto micrófonos con Natalia Luna. Querida Laura, qué gusto poder coincidir en este espacio, siempre todos a la distancia, más no distantes, porque estas herramientas tecnológicas nos permiten poder estar llegando hasta ustedes. Recuerden que tenemos una transmisión simultánea a través de X, Facebook y YouTube también, entonces a través de estos medios pueden escribirnos y estaremos al pendiente de cada uno de sus comentarios. Como cada semana está con nosotros Felipe Barús. Máster, ¿cómo estás? Hola Nat, hola Lau, hola Ángel, muy buenas tardes, muy bien, gracias, feliz como todos los jueves de estar aquí al aire compartiendo todo lo que sabemos y conocemos y queremos saber de tecnología. Y el Máster Jedi, Ángel, buen día. Muchísimas gracias Natalia, Laura, Felipe, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde estén. Pues miren, yo creo que no estamos llegando tarde a un tema que se sigue discutiendo y es que resulta que en marzo ChatGPT, esta gran herramienta, si aprendemos a usarla adecuadamente, se convirtió en la app más descargada del mundo. Y pueden existir varios elementos que Felipe Barús nos va a comentar más adelante, pero uno sin duda tiene que ver con la euforia de la ghiblificación. ¿Qué es esto? Si están debajo de una piedra como yo en ocasiones, serán estas imágenes, Laura dice que ella también, serán estas imágenes japonesas que refieren a las películas y otras series animadas del estudio Ghibli. Ahora bien, esto incluso se ha tratado como un tema ético con respecto a derechos de autor, se ha tratado también como un problema ambiental del saber cuánta agua se consume por estar solicitando este tipo de imágenes. En fin, han existido muchas polémicas y de ahí también se explica el crecimiento. Felipe Barús. Cierto, Nat. Haciendo un poquito de antecedente de este tema de ChatGPT, quienes miden estadísticas de descargas de apps, etcétera, etcétera, reportaron que el pasado mes de marzo ChatGPT se descargó 46 millones de veces más que en febrero anterior, o sea, el mes inmediato anterior. Esto es un crecimiento del 28% y es una cantidad brutal de descargas de esta aplicación. Como bien mencionas, Nat, uno de los factores que se le atribuyen el por qué incrementó tanto las descargas de ChatGPT fue a que la gente empezó a hacer pruebas y empezar a hacer los dibujitos basados en el estilo del estudio japonés Ghibli. En particular de Hayao Miyazaki, ¿no? Exactamente. Son dibujos pues que tienen un sello, por así decirlo, o una imagen o unas características muy, muy, muy peculiares y pues a la gente le gustan, ¿no? Yo creo que no hay a nadie que pueda decir que no le gustan ese tipo de dibujo, ese tipo de arte, por así decirlo. Entonces la gente se emocionó con esto, vio que todo el mundo estaba subido al tren de la ghiblificación, así le dieron, ese fue el nombre que se le dio al fenómeno. Y pues la gente empezó a bajar ChatGPT y hacer pruebas. Esto se podía incluso hacer subiendo una foto, la herramienta ChatGPT la procesaba y regresaba la fotografía ghiblificada, es decir, transformada en una caricatura, si le puedo decir de esa forma, al estilo de Ghibli.
Y pues salían cosas bonitas, cosas interesantes, la verdad. Yo les debo confesar que sí hice un par de pruebitas, debo confesar el asunto. Quería yo entender qué era ese asunto y cómo funcionaba. E hice varias pruebas para ver cómo se comportaban las diferentes herramientas, Gemini de Google, Grok, etcétera. Algunas me mandaron a volar olímpicamente diciendo, yo soy de texto, a mí no me preguntes esas cosas. Y pues bueno, sucedió esto. Ahora, esto nos da pie, como bien dices, Nat, a discutir una enorme cantidad de temas éticos, económicos, si son adecuados, si no son adecuados, etcétera. Yo creo que muchos de ellos dependen de legislación, mucha de ella que no existe, y hoy esto es como que el mundo salvaje. O sea, no hay nada, no hay reglas y pues la herramienta está ahí y todo el mundo lo está usando como pueda. ¿Por qué pienso esto? ¿En qué momento el hacer un dibujo al estilo de, y pongo una rayita, y pone ahí un artista, un artista como puede ser el estudio Ghibli, o como puede ser Picasso, o como podría ser Claude Monet, o como puede ser cualquiera, el hacer un dibujo a ese estilo, o imitar ese estilo, rompe o no, o afecta o no los derechos de autor de esa persona. Esto es al estilo de. Por ejemplo, si uno va a clases de pintura, le van a decir, pues pinta un cuadro al estilo Van Gogh o al estilo Monet. ¿Y qué tengo que hacer para hacerlo? Pues por lo menos ver cómo es el estilo Van Gogh o el estilo Monet o el estilo Ghibli. Nada Entonces, más un detalle, perdón, Felipe, en el caso de las pinturas, o sea, en el caso recrear una pintura, sí tienes que poner que es una reproducción en base a. no, Y pero estoy hablando, Laura, únicamente ajá, de pintar algo al estilo de Monet. ok, no Por crear ejemplo, la reproducción. quiero hacer un cuadro impresionista al estilo de. Ujú, ok, Entonces, pues, ¿cómo es el estilo de? Pues tengo que conocerlo. Ahora, ok. la pregunta aquí es, el tomar ese material para educar a la gente en pintura, en clases de pintura, ¿cómo lo podemos diferenciar de entrenar inteligencias artificiales dándole ese material para que se lo aprenda y lo conozca? ¿Hay alguna diferencia o no hay alguna diferencia? No estoy diciendo que sí o que no, simplemente estoy poniendo la pregunta en la mesa y eso es lo que creo que tiene que responder mucha gente. Por supuesto va a haber quien diga que sí y va a haber quien diga que no. Y es ahí donde empieza el gran dilema y la gran polémica de quién tiene razón. Y esto nos lleva a qué intereses de quién son afectados, ¿no? Ese es a fin de cuentas el problema. En el tema de la contaminación y del agua, creo que sí, evidentemente las supercomputadoras, los grandes centros de datos donde operan todas estas cosas, sí consumen energía, sí consumen recursos para enfriarse, etcétera, etcétera, pero creo que hay muchos malos entendidos también. Por ejemplo, se mencionó mucho en notas recientes el consumo del agua. A ver, Mm, espérenme. Vamos a entender cómo funciona un centro de datos. Un centro de datos tiene ciclos cerrados de agua, es decir, entra agua fría, se calienta, llega a un área fría y se enfría el agua y vuelve a dar la vuelta. O sea, es un ciclo cerrado. No hay desperdicio de agua per se, al menos no en grandes volúmenes como se menciona por ahí. Entonces hay que entenderlo primero antes de decir si está desperdiciando el agua. Número dos, usemos o no usemos la inteligencia artificial, es decir, haga o no haga mis dibujitos tipo Ghibli o tipo Picasso o tipo Monet o tipo lo que quieras, las computadoras están prendidas, es decir, no se prenden nada más para hacer un dibujito, ni se prenden ni se apagan, ni se prenden ni se apagan, están ahí, las usemos o no las usemos. Y eso aplica para Amazon, para Google, para Facebook, para X, para pues prácticamente cualquier servicio en Internet. ¿Qué tanto de esto se está generando con energía renovable? Habría que estudiarlo. Y hay muchos reportes exacto. en línea de Facebook, de Google, de Amazon, de sus grandes esfuerzos para utilizar energías renovables para la electricidad que usan esas máquinas y para enfriar todo el calor que se genera a raíz Para de mitigar, estos grandes centros de datos. Entonces, creo que sí es para importante mitigar la ser huella de carbono, objetivos ¿no? en cómo medimos estos fenómenos para poder emitir juicios. Y por supuesto ahí entra el tema de los abogados, a fin de cuentas. ¿Quién va a opinar qué y bajo qué conocimiento y bajo qué legislación? Es, son temas muy complejos, muy difíciles y pues bueno, lo que sí es cierto es que están ahí, llegaron para quedarse y no nos vamos a deshacer de ellos nada más porque sí.
¿Tú qué Ahora, opinas? en algún momento se apuraron, ¿no? Y fue en donde solicitaron que ya no estuvieran ingresando más peticiones para estas fotos, Ángel. Pues es que es un tema escabroso, con un montón de áreas grises. Este es el problema. Es muy fácil simplificar, por ejemplo, es así como el tema del agua. Es que se utiliza mucha agua. Sí, pero no es como usar agua en un baño, ¿no? De que el agua la usas y se desperdicia. Es agua que está funcionando en circuitos cerrados. Sí, es un volumen muy grande, pero no necesariamente se va a desperdiciar. ¿Ok? Eso es algo que hay que señalar. Que la energía que se utiliza, además, que es enorme, pues sí, pero no es más grande de muchas cosas que ya veníamos utilizando. Ajá, los centros de datos de Meta, de Google, donde está todo lo necesario para nuestros correos, nuestras aplicaciones de trabajo, Netflix, ajá, o sea, por ejemplo, Netflix y YouTube, todo ese poder de cómputo no lo traen las haditas en la noche. Eso, eso es algo que ya está funcionando. ChatGPT es uno más de los, digamos, usuarios o de los consumidores de todo esto. Y la verdad es que todo esto, por fuerza, no necesariamente por altruismo, y Felipe no me dejará mentir, todo esto tiene que funcionar con un nivel de eficiencia bastante más grande del que supondríamos, simplemente para poder ser rentable. ¿Ok? Así que, de nuevo, podemos hablar de un enorme volumen de energía y todo, pero, de nuevo, esto no es exactamente de ahorita. Ahora, a ver, yo nada más vamos retomando cuál es todo el fondo porque efectivamente nos llevaría a la reflexión. Comenzó Felipe llevándonos a esta reflexión si la creatividad y la aportación que tiene un artista no podría en un momento dado llegar a ser tomado como un molde, por un lado. Por otro lado, tenemos la parte de si esto tendría que llevar un derecho de autor. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Y algo que decía Felipe es correcto, es que hablamos de legislaciones, ¿no? Estamos realmente de frente a cómo se va a regular el concepto y a partir de dónde. Esto no tiene que ver, es decir, en México tenemos una serie de regulaciones con respecto a derecho de autor. O sea, cada país tiene el suyo. Entonces, esa es una parte. Por otro lado, el agua, a mí me parece muy desafortunada solamente la observación, no de parte de nosotros, estamos hablando a nivel noticia. Me parece muy desafortunada que haya sido solamente el punto del agua, porque efectivamente, como acaba de decir Ángel Buendía, retomando lo que mencionaba Felipe Barús, en el caso de estos grandes, esta gran necesidad de agua, el agua trabaja en un circuito cerrado, se calienta, se enfría, se calienta y regresa. Pero lo que sí queda ahí en telón de juicio es la huella de carbono. Es decir, todos nosotros dejamos una huella de carbono, el respirar simplemente, cualquier ser humano, pero hay o no la legislación, o sea, en qué parte está la legislación observando esa huella de carbono. Y nada más un pequeño detalle, vamos a dejarlo así, porque yo no dudo que aunque Natalia Luna dice que ella vive debajo de una piedra, yo vivo debajo de la piedra dentro de la cueva. Sin embargo, y no quisiera yo ofender a ningún radioescucha, perdón, no dijimos caricaturas, son ilustraciones, porque esas de las pocas cosas que en el caso del arte, específicamente del arte oriental, me queda muy claro que cuando le decimos, es que son caricaturas, ¿no? Se nos quedan viendo con cara de las ilustraciones. Adelante, Natalia Luna. Sí, bueno, a mí me parece que es otro de los casos en donde todo recae en los usuarios, ¿no? Cuando los otros grandes problemas que se tienen que atender, las regulaciones, los procesos, recae en el troleo total, Ángel, Felipe, de la gente haciéndose sentir mal, el por qué usaste tal foto, o sea, de repente se da la batalla pública a nivel de tú a tú y no nos fijamos en las grandes estructuras. Cierto. Bueno, o sea, otra vez ahí nuestro gran espacio de Twitter que se ha ido trasladando a Instagram y a muchos otros sitios. ¿Con qué nos vamos, Ángel? Me dejan darles un dato nada más rapidísimo que acabo de encontrar aquí en mi teléfono. Desde 2017, Google, y este es un solo ejemplo aleatorio, desde 2017 Google opera 100% con energía renovable.
Ese es un dato curioso. Y tiene como meta en 2030 tener una huella de carbono totalmente neutra. Entonces, pues vaya, esto hay que ver cómo están las demás grandes empresas tecnológicas, pero esto nos responde un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Que no es nada más hablar y decir, es que las computadoras consumen, sí, pero hay detalles ahí que hay que aclarar, ¿no? Bueno, de mi lado voy a irme a una noticia un poquito más ligera y voy a abusar de la buena fe de nuestro productor. Eh, por primera vez en décadas se va a presentar la versión original de Star Wars, la versión original de 1977, en película, o sea, en película física, ¿ok? Esto suena raro, porque, o sea, como la versión original, que no es la que tenemos. No, de hecho, no. La versión original no ha sido mostrada al público o no está disponible al público desde hace muchísimos años. ¿Ok? La que usted puede ver, por ejemplo, en Disney Plus y todo, es la versión corregida, digamos, de 1990 y fracción del señor Lucas. Pero la versión original que muchos de nosotros, sí, y me voy a ventanear durísimo, que muchos de nosotros vimos en el cine por ahí de 1977-78, hace muchos años que no está disponible o está disponible en formatos, por decirlo amablemente, medio esotéricos, como Laserdisc. La última versión que salió fue en Laserdisc en 1993, que levante la mano todos los que tengan todavía un Laserdisc funcionando en su casa. No veo muchas manos levantadas. Y es interesante porque esto viene como parte del festival Film on Film, en donde una de las últimas, de las pocas copias que quedan en Technicolor, así físicas, que se ha renovado y que se ha remasterizado, va a utilizarse para el festival. Esto en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos. ¿Ok? Y va a quedar preservada en el Archivo Nacional de Películas, porque, insisto, es de las pocas copias, de las pocas impresiones que quedan existentes de esta cinta. Así que si usted es verdaderamente fan de Star Wars y quiere ver esa versión en pantalla grandota como literalmente no la va a volver a ver quizá en la vida, pues vaya cotizando un boleto a Londres. Esto va a suceder el 12 de junio. Y pienso en la industria de la nostalgia y por otra parte, si estas cintas eran las que se mostraban cuando había de permanencia voluntaria. Así es, que sí es esa versión. Exactamente, Pues los fans de películas como Cinema Paradiso y de tipo de cosas, es eso, es exactamente el film físico. Alguien encontró, que de hecho no es poca cosa, porque esa parte de la historia me la sé. Esa se consideraba, los originales de Star Wars se creían perdidos, pero los encontraron en un archivo, los limpiaron, es un trabajo, el 13º trabajo de Hércules, se limpiaron, se separaron y hoy en día están en condiciones suficientemente buenas como para poder presentarse de nuevo a un público. Y de nuevo, habla de cómo hemos avanzado en cuanto a los medios en los que presentamos la información hoy en día y del trabajo tan grande que significa recuperar algunas obras que están todavía conservadas en lo que podríamos llamar medios muertos. Así que de nuevo, 12 de junio, marque la fecha. Espero que alguien la vaya a grabar con el celular o algo por el estilo. Seguramente ya la podrá estar comprando en algún metro en la Ciudad de México tarde o temprano. No faltará, pero por primera vez en muchos años esto va a suceder. Y por supuesto ese tipo de nostalgia y de expectativa que hay con recuperar, pero también el fondo que es todo el trabajo de las distintas industrias y por supuesto las tecnologías y los expertos humanos, porque estamos hablando, no sé, en los últimos segundos, para más para que todos compartamos un poco de nostalgia. ¿Recuerda usted cuando de la mano de la tecnología se proponía recuperemos la memoria cinematográfica, que era cuando apenas iban a ponerle color a las películas en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, que representó un gran reto tecnológico porque la inversión era altísima.
Bueno, imaginemos nada más lo que toma poder recuperar en carrete, en cinta ahora sí que imaginémoslo así como hemos visto en estas imágenes donde va el cuadrito, 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 antes, mucho antes. Celuloide. Exacto, el celuloide ese que veíamos ahí, el carretito colgando. Bueno, pues esto es lo que va a suceder y ojalá que también haya otros trabajos de recuperación, porque ese tipo de arqueología, que finalmente hay un tipo de arqueología sonora, hay un tipo de Totalmente. arqueología visual, ¿no? Entonces, se han hecho grandes esfuerzos a partir de lo que nos permite la tecnología y lo que los seres humanos en este aprendizaje han ido recuperando, lo cual les agradecemos a esos expertos que estén. Obviamente Ángel Buendía, bueno, ya sacó hasta la bandera de sí, por favor, por favor, por favor, aquí tenemos consumidores. Natalia Luna, Felipe Barús, ¿algún comentario al respecto? Felipe, a ti sí te ilusiona, igual que a nuestro productor Mario Ledesma, por supuesto. Sí, por supuesto. Digo, el recuperar ese material original, pues es invaluable, ¿no? De entrada. De entrada es interesante. Y por supuesto, el pasarlo a medio digital y que sea distribuido y que lo conozcan, pues todos los que no lo conocen, pues también es fenomenal. A mí me encanta la idea. Vamos a Y a ver mí me también cómo encanta se que, ve. sí, eso, pero que me encanta que no sean ya las versiones en donde ponen a volar y a levitar a Princesa Lea revivida y que sí era la historia original. Entonces, bueno, pero esa es otra nota aparte. Felipe Barús, ¿con qué nos vamos? Ya pasamos de lo buena onda que traía Ángel Buendía, así sorpresivamente, no le estaba tirando a ningún otro espacio de TikTok y de todo lo que podría salir mal, que va a salir mal, sino que hay politiquería involucrada en todo. Bueno, tengo dos notas que tienen que ver con politiquería. No sé cuál de las dos empezamos. Pues vamos a empezar con la de los barquitos. ¿Qué te parece? Y los cables submarinos. ¿Te parece rápidamente? ¿Se acuerdan que hace algunos programas de interfase mencionamos que casualmente se estaban cortando los enlaces a Internet de muchos lugares, de muchos países, de muchas ciudades? Había fallas y se cortaban y demás. Fueron a descubrir que muchos cables submarinos, que son cables de fibra óptica, la gran mayoría, estaban rotos, que se habían roto. Y pues quién sabe por qué. El caso es que estaban rotos. Bueno, pues han descubierto que en los lugares donde se han estado rompiendo cables desde el año 2023, casualmente sucede cuando hay barcos rusos que iban pasando por ahí. Así como que pasaban y ¡pum! Se rompió el cable. Nadie sabe por qué y nadie les está echando la culpa. Son meras casualidades de la vida que suceden en estos días. Bueno, pues resulta que muchas operadoras telefónicas, que por supuesto dependen de estos cables submarinos para transmitir todo su tráfico de voz, datos, video, imagen, etcétera, etcétera, y dependen de esta infraestructura de cables submarinos, mandaron una carta muy enérgica a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización de carácter militar, básicamente de defensa militar, y le están diciendo que se pongan las pilas, que se pongan muy enérgicos en cuidar esos cables submarinos, porque obviamente mucho negocio, mucha actividad humana de todo tipo depende de las comunicaciones de Internet y de estos cables submarinos, y que eviten que los barcos que pasan por ahí rompan, vamos a suponer que accidentalmente, los cables, cosa que evidentemente pues no está sucediendo de esa manera. Entonces, pues bueno, esperemos que con esto las interrupciones de Internet en muchos lugares del Báltico, de Europa, deje de suceder y descubran quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo y lo puedan evitar y por supuesto castigar a los culpables, ¿no? Yo creo que eso sería importante. Y bueno, esa es parte de la politiquería mundial. Y hay otra, no sé si también nos las echamos de una vez, la politiquería que tiene que ver con desde que subió Trump al gobierno como presidente de los Estados Unidos recientemente, una enorme cantidad de empresas tecnológicas en Estados Unidos, y estoy hablando de Apple, de Facebook, de Google, de Amazon, cancelaron todos sus programas de inclusión o inclusivos por dar gusto al gobierno. O sea, qué tanta es la politiquería y el famoso lobbying que cancelaron todo este tipo de programas, definitivamente los desecharon, y esto evidentemente le está creando problemas a diferentes comunidades de diferente tipo al cancelar todos estos programas, ¿no? Se han perdido muchos privilegios y muchos avances que se habían dado en presidencias anteriores en los Estados Unidos
pues ahora se está perdido. Y esto pues se está viendo claramente en despidos, en agresiones contra ciertas comunidades dentro de las empresas tecnológicas en los Estados Unidos. Así que pues es lamentable que eso esté sucediendo. Ángel, ¿qué opinas al respecto? Wow, primero con la primera nota de los cables submarinos, o sea, sí sabemos que ha habido accidentes en el Mediterráneo, por ejemplo. Hubo un caso muy sonado en donde la mitad de Medio Oriente perdió la conexión de Internet porque un barco dejó caer un ancla directamente sobre el cable. Pero vamos, fue un accidente. Ahí sí es, vamos, gente desorganizada siempre va a haber. Esto es bastante más serio porque aparentemente son cortes deliberados y eso, como bien señaló Felipe, no se puede tomar a la ligera, sobre todo tomando en cuenta muchas de las circunstancias que están sucediendo de aquel lado del mundo. Ahora, del otro lado, pues sí, desafortunadamente, ahora sí que alinearse a la administración actual está saliendo muy cara a mucha gente. ¿Okay? Van a ser años largos, eso desafortunadamente todos lo sabíamos, pero la manera en la que se está desmontando, la manera en la que se está desmantelando mucho no solo de la organización, sino también de la visión que hay detrás de muchas compañías y de muchas inclusive instituciones gubernamentales con nuestros vecinos del norte, pues la verdad es que sí es para preocuparse, porque la verdad es que no parece ser que sea con las mejores intenciones, por verse amablemente, por ya describirlo amablemente. Y nada más para cerrar en este mismo tenor, me gustaría comentar que en la telenovela de TikTok versus Estados Unidos, pues todavía no sabemos qué va a pasar. Sorpresa, sorpresa. ¿Ok? Porque el señor Trump se sacó de la manga otra extensión de 75 días más para ver quién es el valiente que se saca el tigre de la rifa y se lleva a TikTok. Y ahora sí que ¿cómo se llama? La planilla de gente que está ahí, que potencialmente pudiera estar interesada, decir que está variada es minimizar la situación. La gente que está, pues, de alguna manera en el juego todavía, va desde Amazon, ¿ok? Imagínense nada más un Amazon comprando TikTok. El fundador de OnlyFans también ya le levantó la mano, ¿por qué no? Perplexity, un motor de búsqueda muy, muy popular y muy interesante, también ya levantó la mano. El youtuber mayor, MrBeast, aunque no se debería tomar quizá muy en serio, también ya levantó la mano. Y, por supuesto, la gente de Oracle, que es propiedad de un cuatacho del señor Trump, podría parecer como el candidato más fuerte, pero la verdad es que todavía no queda claro qué es lo que va a pasar, porque todavía falta que el gobierno chino acepte la propuesta, sea de quien sea. Así que todavía falta un rato más, pero por lo pronto los usuarios de nuestros vecinos, nuestros vecinos del norte, siguen pudiendo utilizar la aplicación sin ningún problema. El éxodo de ejecutivos todavía sigue, pero en pleno, como las proverbiales ratas abandonando el barco, y también los presupuestos de publicidad y todo lo que se destinen a TikTok en ese país también están bajando. Así que viene también un periodo de espera pues bastante tenso y con muchísima incertidumbre de a ver en realidad qué va a suceder. Pues seguramente después de estos días de asueto tendremos más noticias al respecto y acá les estaremos poniendo al tanto. Laura. Efectivamente, les veremos la próxima semana con más información, noticias actualizadas. El día de hoy ha habido todo un abanico de distintas injerencias que tienen que ver con la tecnología y la manera en la que se viven en distintas partes, las implicaciones a nivel empresarial, a nivel humano, a nivel individual y colectivo. Así que, por favor, no deje de continuar con nosotros en Interfase, comuníquese con nosotros, déjenos por ahí sus dudas, sus preguntas. Yo me quedé con varias preguntas ahorita, me encantaría saber quién es el dueño de OnlyFans.
por ejemplo, ¿no? Y de cuánto es el capital. Pero bueno, son muchísimas otras cosas. Nos vamos despidiendo ya. Muchísimas gracias por su atención nuevamente. De la mano de nuestros expertos, esto fue Interfase, la experiencia con la tecnología aquí en Radio Educación. Felipe Barús. Mucho gusto, nos escuchamos el próximo jueves. Ángel Buendía. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Natalia Luna. Gracias, Laura Viadas. Estuvimos con ustedes, Alma Lilia Martínez, en una producción de Mario Ledesma. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.